Hola amigos, yo soy Javi y esto es Expediente del Misterio de Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy vamos a tener un programa espectacular. Vamos a mezclar trenes con viajes en el tiempo. Bueno, que no os he presentado. Esta es Emma, mi fan número 1. Le da me gusta a todos los vídeos y hoy la he invitado a que nos acompañe en este viaje por lo desconocido. Le dije que viniera vestida de época y como veis ha cumplido. Como os estaba contando, hoy vamos a hablar de un tren que viajó o está viajando en el tiempo. ¿Os acordáis del programa que hicimos de los aviones que viajaban en el tiempo? Pues esta historia es mucho más bestia, porque a diferencia de la de los aviones, en esta ocasión no hicieron un salto temporal, sino varios, tanto al pasado como al futuro. De hecho, se rumorea que aún sigue saltando por el tiempo. Y este tren no es otro que el Zanetti. Para contar esta historia tenemos que retrotraernos al 1911. Esta fecha, hacia lo loco, seguro que no os dice nada. Por eso os voy a meter un poquillo en contexto, con lo que nos interesa, claro. En esta época había una lucha atroz con el tema del transporte. Os explico. Las máquinas de vapor estaban en pleno auge. Eran el presente y el futuro. La gente podía desplazarse a grandes distancias, de manera infinitamente más fácil. Las compañías, tanto de trenes como de barcos, se peleaban por llevarse el gato al agua, ser la mejor y en la que todos quisieran viajar. Las diferencias sociales eran importantes, con lo que el negocio estaba en la exclusividad y en el lujo. Y aquí, en este contexto, surge la empresa de trenes Zanetti. Esta compañía italiana aspiraba a llevarse el mercado de viajes de lujo en tren, y para ello construyó el tren más lujoso de toda Italia. Después de semejante despliegue, necesitaban una campaña publicitaria a la altura. Decidieron hacer un viaje inaugural para presentarlo. Para ello, regalaron billetes a la clase alta italiana. El viaje estaba programado para el 14 de julio de 1911. Saldría de Roma, pasaría por Lombardía y volvería, como estáis viendo en el mapa. Bueno, con esto de las líneas y los mapas, cuando ponemos líneas, la idea es que os imaginéis el trayecto. Los trayectos reales no son así. Los trayectos no son tan directos. El trayecto estaba preparado para ser el más bonito posible. Verían imágenes como estas. ¡Hala! ¡Qué paisaje tan chulo! ¡Qué bonito! Así claro que venderían lo que quisieran. El trayecto, además de todo esto, tenía otra cosa que lo hacía especial. Iba a pasar por un túnel en Lombardía que era el más largo de la Europa de aquel entonces. Tenía, para que os hagáis una idea, 1 kilómetro. Todo esto había generado un revuelo bestial y había generado mucha expectación. La gente estaba cerca de las vías tanto para ver el tren como para documentar semejante acontecimiento. El tren era como este. Por eso os quise traer aquí. Para este viaje, el tren contaba de 3 vagones y una máquina. A este viaje habían sido invitadas 100 personas y el tren contaba con un equipo de 6, un maquinista y 5 encargados de cubrir todas las necesidades de los pasajeros. Repartían cafés, agua, algo de comer, esas cosillas. Era una tarde soleada de verano, concretamente el 14 de julio de 1911. La crème de la sociedad italiana estaba ansiosa por disfrutar de este viaje inaugural del tren Zanetti. Entraron en el tren.
Era todo espectacular, lujoso, espacioso. El personal del tren era amabilísimo, trato casi personalizado. Todo transcurría con normalidad. Los pasajeros disfrutaban de las vistas, la comida, los cafés. La gente de fuera estaba a los lados de las vías, unos aplaudiendo y otros como tomando notas y documentándolo. A lo mejor alguno incluso sacando fotillos. Ven el famoso túnel, se dirigen a él, entran. La gente estaba expectante en la salida del túnel. Pasa media hora, pasa una hora, pasan 2 horas. Igual que el tema del transporte estaba difícil de aquellas, las comunicaciones igual. De ahí lo de las 2 horas. El tema es que a las 2 horas mandaron un equipo formado por mecánicos y sanitarios para ver qué había pasado. Si se había accidentado el tren o se había averiado. Cuando entraron en el túnel, en un principio no vieron nada, ni tren ni nada. Cuando de la oscuridad surgieron 2 personas, en un alto estado de agitación, magullados, sucios, desorientados. Rápidamente fueron a junto de ellos, a socorrerlos y a preguntarles qué había pasado. El estado de agitación era tal que fueron incapaces de decir nada. A los 2 días, ya más tranquilos, contaron lo que les había pasado. Contaron que llegaron a la estación. Bueno, aquí no lo veis. Tenéis que imaginaros con mucha gente, la gente muy feliz y contenta, todos ansiosos por entrar en el tren, también curiosos por ahí, y todo decorado así como de fiesta. Era un día grande. Entraron en el tren. Lo recorrieron hasta sus asientos. Todo de lujo. Una vez ahí, disfrutaban del paisaje, las vistas. Ahí en Lombardía vieron el famoso túnel a lo lejos. A medida que se acercaban, lo que empezó siendo un zumbido desagradable se convirtió en un ruido ensordecedor cuando entraron en el túnel. A la entrada del túnel se podía decir que se empezó a descontrolar todo. Al ruido intenso había que sumarle un humo negro que rodeaba el tren y no dejaba ver nada. Luego empezó a entrar una niebla densa por las ventanillas. Y claro, la gente estaba toda nerviosa y gritando. Y tenían todos mucho miedo. Estos 2 pasajeros, con ese panorama, movidos también por el miedo, decidieron saltar del tren en marcha. De ahí las magulladuras. Y estuvieron vagando por el túnel, sin saber cómo salir, hasta que se encontraron con el equipo de rescate. Lo curioso de esta historia es que la contaron por separado, y fue totalmente coincidente la del uno con la del otro. Pero ¿y este humo de qué va? No me fastidies. Claro, el Zanetti. ¿Y esto? Cambió el tren. Y estoy como en el espacio. ¿Y Enma? ¿Habrá saltado? ¿Y por qué no lo encontraron? En fin, continuó. Durante días inspeccionaron el túnel, sin hallar el más mínimo indicio de nada. Era como si el tren se hubiera esfumado. No tardaron en surgir rumores acerca del túnel. Lo llamaban el túnel maldito. El revuelo fue tal que decidieron cerrarlo. En la Segunda Guerra Mundial, la zona fue bombardeada y el túnel totalmente destruido. Aunque os parezca que la historia se ha acabado, no os vayáis. Ahora es cuando la historia se pone loca.
Cuando surgió la teoría de la relatividad de Einstein, con ella surgieron variantes y aplicaciones de esta. Una de ellas relacionaba los campos magnéticos de la Tierra con los de las líneas ferroviarias. Esta teoría le dio un vuelco a esta historia. Un par de días atrás del incidente del tren se produjo un terremoto en esa zona. Cuando aplicaron la teoría, concluyeron que dicho terremoto había creado una fisura en la corteza terrestre, lo cual había provocado que estos dos campos magnéticos se unieran, provocando con ello una brecha espaciotemporal. A mí, personalmente, me sobra la mitad de la teoría. A mí, con el terremoto y la brecha en la corteza, ya me llegaba para un agujero espaciotemporal. La teoría completa yo no os la desarrollo. Es muy loca. No obstante, os recomiendo que indaguéis y que la leáis. Hubo gente que, aunque os parezca mentira, le dio credibilidad e hizo algo muy molón: investigar en la línea temporal si había habido algún avistamiento raro de un tren similar a este. Os he traído aquí, al final del tren, para que sintáis el viaje en el tren temporal en todo su esplendor. La flipada es que esta gente sí encontró avistamientos. Yo os los voy a contar de más antiguos a más nuevos. Tened en cuenta que al ir saltando por la línea temporal es poco probable que el orden sea ese. Y es imposible saber el orden. Y lo guay es que pueden seguir surgiendo avistamientos. El primer avistamiento fue en Módena en 1500. Resulta que 400 años antes del incidente, un sacerdote escribió como un gran objeto metálico, con personas vestidas de manera extraña, apareció de la nada, recorrió unos metros y con la misma desapareció. La descripción en el escrito era más amplia, y aunque no era muy exacta, para no haber visto un tren, era muy aproximada. Este escrito tenía otra peculiaridad muy sorprendente, y era que estaba custodiado y salvaguardado por la familia Sandino, que era el apellido de uno de los dos que saltaron del tren. El segundo avistamiento fue en México, en 1845. 66 años antes del incidente, un psiquiátrico mexicano comunica el ingreso de 104 personas en estado de locura masiva, vestidas con ropa extraña. Esta gente afirmaba que era de Roma, que se había montado en un tren Zanetti, que habían entrado en un túnel y habían aparecido ahí, y que se habían bajado. Si este tren tiene una línea temporal, esta es su última parada con gente. Si hacéis memoria, eran 100 pasajeros y 6 tripulantes, es decir, 106 personas. Bajaron 2, se quedan 104. Los mismos que terminaron en el psiquiátrico, que por cierto pasaron allí el resto de sus días. Este avistamiento tiene su puntazo, que es que encontraron una cajetilla fechada en 1907 en la ropa de una de estas personas. Una cajetilla del futuro, y supuestamente está en un museo mexicano. El siguiente avistamiento fue en Ucrania, concretamente en una zona cercana a un pueblo llamado Zabariji, el 29 de octubre de 1955. Esta vez, un soldado ruso que estaba patrullando la zona vio aparecer un tren de 3 vagones. En la zona por donde iba el tren no había vías. Entonces se acercó para verlo mejor y vio que la máquina estaba vacía y los vagones todos tenían las cortinas corridas. Al rato desapareció ante sus ojos. Este soldado, que os pongo el nombre aquí, yo paso de pronunciarlo, describió el Zanetti con pelos y señales, y era totalmente imposible que hubiera oído hablar de él.
En 1955 también fue visto en Pune, una localidad de la India. Allí dijeron que de repente apareció un tren con muchos extranjeros dentro, vestidos raros. La descripción del tren fue muy exacta. Y como en los otros avistamientos, en India ni idea del Zanetti. En 1991 fue visto en Poltava, Ucrania. Y más recientemente en Alemania, Rusia y Rumanía. De estos últimos no os hablo mucho porque, bueno, es igual que las anteriores historias, no deberían de tener ni idea y lo describían perfectamente. Bueno amigos, pues ya sabéis, si de repente veis aparecer un tren de época, podéis estar siendo testigos de un salto del Zanetti. Todas estas historias de viajes en el tiempo tienen sus luces y sus sombras. Como sombra, si intentas indagar, te encuentras con un muro. Es decir, hay testigos, pero no datos ni pruebas. Una foto de la cajetilla de 1907, manuscrito de Saldino, registros del psiquiátrico. Por otro lado, la historia da muchos datos y dentro de la locura es muy coherente. Por ejemplo, el tren de los avistamientos tiene el mismo patrón y no cambia según el avistamiento. Bueno amigos, y con esto terminamos. Espero que os haya gustado la historia. A mí me fascinó y me encantó contárosla. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle a me gusta y compartirlo a tope. Y si no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? ¡Suscribiros! Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.